Bien, ya estamos entonces listos y dispuestos para poder comenzar. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva clase de la Escuela de Conductores Domicar. El día de hoy, ¿cierto? Si es que hay algún alumno nuevo o alguna alumna nueva, como siempre me presento. Mi nombre es Diego, instructor teórico acreditado por la 7 Carabineros para poder impartirles este lindo y bello curso. Recuerden, muy importante, chicos, el curso se basa en el libro del nuevo conductor. Asumo que todos los inscritos tienen su librito como corresponde. Ya. Ese libro tiene temas, ¿cierto? Tema a tema, cada uno va avanzando. Los temas son, pucha, nada que ver uno con el otro. Hablan totalmente de cosas distintas. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Y es por eso es muy importante que todos y todas lo sepan. Cuando hablamos, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que es, en este caso, el tema de los avances en el curso, pueden empezar por el capítulo 1, pueden empezar por el capítulo 5, pueden empezar por el capítulo 8, da lo mismo. Lo que importa es verlos todos. Recuerden que en total son 9 capítulos. Vamos del capítulo 1 al capítulo 9. Terminó el capítulo 9, volveremos a ver el capítulo número 1. ¿Ya? Por si acaso, así es como funcionamos con lo que es el ciclo de clases. Por ende, hoy estamos viendo el capítulo número 2. Se llama Principios de la Conducción, que es un capítulo largo, tiene 3 partes, ¿ya? Pero, para que todos y todas lo sepan y estén tranquilos, ¿cierto? De hecho, lo voy a proyectar al tiro. Las 3 partes todas las encuentran aquí mismo, en la sección de videos en directo de la Escuela Domicar. Ya, no tiene ningún problema si alguien empieza con una clase más, una clase menos. Acá nosotros no formamos grupos, no esperamos, ¿cierto?, a que la gente 2 meses para partir. No, chicos, usted se inscribe hoy día, parte hoy día mismo. ¿Ya? Y el contenido lo va a entender igual, porque esto es primera vez que se trabaja al menos este contenido. Entonces, no tiene que haber visto como clases previas para entender lo que veremos el día de hoy. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, capítulo número 2, parte número 3. Y, a ver, mucha concentración. Quizás, si es su primera clase, empezó el día de hoy, le digo al tiro, va a empezar con un capítulo que yo considero es importante, difícil, pero muy importante. Y no sé si estará habilitado o no, ¿cierto? Creo que sí. Por favor, si alguien puede escribir, necesito que hoy día participen, ojalá con el chat. Ya, por si acaso. ¿Por qué? Porque vamos a ver el capítulo de energías de la física y cálculos matemáticos. ¿Ya? Tranquilo, si no es obligación hacerlo. Pero este capítulo, ¿cierto? Tiene unas preguntas que son un poquito difíciles, que al aparecer en el examen municipal puede que a más de alguno le cueste, puede que sean un poquito difíciles. Son las típicas que alguien dice, ojalá no me salga, y a veces te sale. Ya, vamos por parte, avanzar. La primera que es sobre leyes de física, esto es examen municipal, esto es del libro El Nuevo Conductor. Habla sobre la fuerza centrífuga. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Si usted tiene una centrífuga en su casa, si tiene una lavadora en su casa, le pido hacer memoria. ¿Qué pasa cuando activamos el modo centrifugado? No me digan que la ropa se centrifuga porque lo sé. Más allá de eso, ¿qué es lo que va a suceder? La ropa comienza a girar. ¿Ya? Se sale del medio, porque está todo acumulado al medio antes del centrifugado, y comienza a girar, a dar vueltas, ¿cierto? Tan rápido que se va a pegar a los costados. ¿Sale eyectada por la casa? No, ¿por qué? Porque hay un tambor que la retiene, y una tapa de la lavadora, ¿cierto? Queda adentro. Pero ¿por qué se intenta salir la ropa eyectada? Porque gira muy rápido, y al girar tan rápido en torno a un centro, los objetos salen eyectados. Entonces entendemos lo siguiente. Mucha atención. Si un auto intenta tomar una curva demasiado rápido, si toma una curva demasiado rápido, ¿qué es lo que va a suceder? El auto es centrifugado, se lanza hacia afuera, sale de la curva. ¿Por qué? Porque la curva se toma con cierta velocidad, si no, al igual que la ropa, salgo volando. Pregunta, la ropa queda en un tambor. ¿Dónde queda el auto? El auto no tiene un tambor de lavadora que lo retenga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro vehículo, ¿cierto?, va a terminar o chocando, o saliendo de la pista, o teniendo un accidente grave. ¿Ya? Solución. ¿Se han dado cuenta que a veces, antes de entrar, justo antes de entrar a la curva, muchas veces, estoy hablando por ejemplo de autopistas, carreteras, hay un típico letrero que va a decir, por ejemplo, un ejemplo, 50. ¿Bien? ¿Qué significa eso? La velocidad máxima a la cual podría tomar la curva sería de 50 kilómetros por hora. Esta curva en específico a la que yo me refiero y estoy dibujando, y es un ejemplo, a lo mejor puede ser más, puede ser menos. Bien, más de alguna vez me han preguntado, ¿todas las curvas se toman a la misma velocidad? No, se toman a velocidades distintas. Va a depender, obviamente, de la curva.
¿Ya? Pero eso no quiere decir que vayamos a jugar, saber con qué velocidad vamos, etcétera. Simplemente saber, si tomamos muy rápido la curva, vamos a salir eyectados hacia afuera por la fuerza centrífuga, que nos manda hacia afuera. ¿Bien? La otra fuerza muy importante a considerar es la fuerza centrípeta. A ver, y acá otro ejemplo muy claro. Si alguna vez jugaron o tomaron un trompo o vieron cómo se lanzaba un trompo, el trompo gira, ¿cierto? En base a un espacio bien grande y luego forma un círculo casi que perfecto. Y queda girando, girando, girando y de repente por el propio peso del trompo va a caer en un punto específico. ¿Qué lo hace caer justo ahí, justo al medio? Su masa, su centro de gravedad. El peso gira tan lento que el peso lo hace caer, igual que los borrachitos. Al caer, ¿cierto? El trompo es porque su masa fue excesiva para la velocidad que ya llevaba. Por ende, ¿qué pasa si tomo la curva demasiado lento? ¿Qué pasa si tomo la curva demasiado lento? Lo que va a suceder es que el auto, ahora en vez de salir hacia afuera, como pasaba con la centrífuga, cae adentro. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. Las, por así decirlo, fuerza anterior, sí, bien dicho, la fuerza anterior, que era la centrífuga, las lanzaba hacia afuera. La centrípeta los trae hacia adentro. Chuta, entonces, ¿cómo lo hacemos? A una velocidad prudente y puntual. No puedo ir a exceso de velocidad, porque si me pongo a frenar mientras voy haciendo la curva, voy a tener un choque, o puedo derrapar, y puede ser peligroso. Por ende, no puedo entrar muy rápido y comenzar a frenar. Tampoco puedo entrar muy lento, si no el auto empieza a quedarse, ¿cierto? Pero la diferencia es que cuando voy lento, sí puedo aumentar velocidad. Reducirla no, pero aumentarla sí de a poquito. ¿Bien? ¿Para qué? Para lograr salir de la curva. Alguna vez, no sé si lo hayan escuchado, pero es común escuchar, por ejemplo, a los camioneros sobre todo decir, oye, no te quedes pegado en la curva. Es decir, no tomes la curva tan lento porque si no, el camión se te puede ladear o el auto se te puede ladear e ir hacia el centro, ¿cierto?, de la gravedad, hacia donde usted está hipotéticamente frenando, doblando, ya haciendo la curva, haciendo el viraje. El viraje correcto será cierto siempre y cuando no sienta que el auto sienta que se me va, sienta que el auto sale hacia afuera, se viene hacia adentro, sino que el auto sigue tranquilamente su curva, ¿cierto? Suave y controlada. Listo, ningún problema ni inconveniente. ¿Ya? Muy importante. ¿Qué otro fenómeno puede afectar al auto? Este es muy importante. La energía cinética. ¿Por qué a veces pasa que vemos que un auto choca con otro y un auto queda destrozado y el otro no? ¿Qué puede influir mucho ahí? La velocidad. Si un auto viene a 20 km por hora y el otro viene a 40, muy importante, los daños que voy a ver en el auto más rápido, que va a 40 y el otro va a 20, fíjense que es el doble de la velocidad. ¿Voy a ver el doble de daños? No. ¿Por qué? Porque la energía cinética, es decir, con cuánta fuerza viene este vehículo, en el caso de que lleve la velocidad el doble una del otro, va a ser 4 veces más destructivo el accidente para el vehículo que tiene el doble de velocidad. ¿Por qué? Porque esta energía, entre comillas, se produce, o entre comillas, se entiende como la masa del vehículo, cuánto pesa, ¿cierto? Entre comillas, por su velocidad al cuadrado. O sea que la velocidad, ¿cierto? Se duplica. Entonces se duplica, pero el cuadrado en verdad la hace cuadruplicarse. Efecto matemático de fórmula que no hay para qué explicar, pero sí entender. Por eso si vemos que un auto choca a 20 km por hora y otro a 40, el que va a 40 va a tener 4 veces más daño. Ya. ¿Y qué quiero yo dejarles aquí como lección? Esto que está acá abajito. La última frase que dice, si aumentamos al doble nuestra velocidad, nuestra energía cinética se va a cuadruplicar. ¿Por qué eso es importante? Porque esa pregunta, de hecho, esa frase, mejor dicho, esa afirmación, aparece muchas veces en el examen municipal, bastantes veces. Y para más remate, sonará feo, pero la degeneran un montón. ¿En qué sentido la degeneran? La dan vuelta, la colocan como verdadero y falso, la hacen parte de estas típicas preguntas que dicen ¿cuál o cuál es de la siguiente alternativa? Entonces, uno tiene mucha opción de error si es que no se aprende esa frase, esa afirmación, o si no le pone la atención que corresponde. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que saber. A veces hay cosas que hay que aprenderlas de memoria, otras que no, y otras que hay que entenderlas. Esta es de esas que se aprenden de memoria. Saber, si aumenta el doble la velocidad de un vehículo, su energía cinética se va a cuadruplicar. Es decir, ya los daños serían el doble, porque va con el doble de energía. Muy importante, ya, por si acaso.
Pasemos a la parte fea del capítulo de hoy. Ya, esto alguna vez lo habrán visto. Esto, de hecho, vamos a empezar a compartirlo yo también, este tipo de preguntas, en el Instagram de la escuela. Recuerden, Escuela Domicar. Ya, ese es nuestro Instagram. Vamos a compartir, ¿cierto? Porque esto necesitamos que lo aprendan hoy día, lo trabajen más adelante y después también lo sigan repasando, que son los cálculos matemáticos. Acá podrán ver, ¿cierto?, un par de dibujos, un par de imágenes que tienen la letra R, la letra F y la letra S. Ya, pero ¿qué significa cada uno de ellos? La letra R es de reacción, la letra F es de frenado y la letra S, a ver, es distancia de seguridad. ¿Ya? Se supone que uno tendría que tener al menos cierta distancia de un vehículo, uno de respecto al otro, respecto a una esquina, a un peatón, a un niño, etcétera, para alcanzar a verlo y también a detenerte. Así tendría que ser. ¿Ya? ¿Siempre es así? No, la respuesta es no. ¿Ya? Vamos a comentar lo siguiente. ¿Cómo se calcula cada una de estas? Bien. Primero, la distancia de reacción. La reacción, como dice ahí, comienza con la observación de algún peligro, una situación de peligro. Vas en tu auto y frente a ti aparece otro vehículo que dobló de la nada. Tienes que frenar para no chocarlo. Frente a ti apareció un niño. Hay un vehículo detenido, una piedra gigante. Bueno, da lo mismo el elemento que sea. Partes observando el elemento. Tienes que primero observarlo. Luego de observarlo, tendrás que generar una respuesta, una reacción. Oye, si tienes parado arriba tuyo un zancudo y el zancudo te está picando, ¿qué vas a hacer? Desde que lo ves hasta que sientes el dolor, ¿tu reacción cuál es? Pegarle. Esa es la reacción, ¿cierto? Pero ¿cuánto te demoras desde que lo ves hasta que generas la respuesta? Esa es la reacción y en la conducción no es distinto, es exactamente lo mismo. Por ende, comienza con la observación del peligro en este caso y termina con la ubicación de nuestro pie frente al freno. La respuesta ante una situación que es peligrosa, ¿cuál es? Frenar. Pero ojo, solo estamos hablando de nuestra reacción, no de la distancia de frenado, que veremos que a continuación cómo es. Comienza con la observación, termina con el movimiento, con la reacción, con colocar nuestro pie, moverlo y colocarlo justo frente al freno. Un conductor experimentado, alguien que ya tiene tiempo conduciendo, va a demorar en promedio un segundo. Un segundo, o sea, reacciona muy rápido. Alguien que tiene poca experiencia, alguien que tiene poco tiempo manejando, alguien ebrio, alguien con sueño, alguien distraído, puede demorar 3 segundos o incluso más. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Y por qué es importante hablar de la velocidad y del estado del conductor? Si es novato, si está despierto, si es ebrio. Porque afecta la distancia de reacción. La velocidad, que tan rápido voy, mientras más rápido vaya, más distancia me toma reaccionar. Y el estado del conductor. Como dije, si va distraído, poco atento, va nervioso, lo que sea, le va a tomar más distancia, obviamente, ejecutar esa reacción. Vamos a la parte entre comillas difícil. ¿Cómo se calcula? De la siguiente forma. El cálculo de la distancia de reacción va a partir desde, ¿cierto? En este caso, primero fijarnos en cuál es nuestra velocidad. ¿Ya? Ver cuál es nuestra velocidad. Segundo, también importante, una vez que ya llevemos nuestra velocidad, ya la tengamos identificada, ya sepamos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vamos a 40, listo, 40 km por hora nuestra velocidad. Vamos a borrar un número que en este caso será la decena, le vamos a borrar el 0. O sea, el número que lo vuelve decena. Borramos el 0. ¿Qué me queda si le borro el 0 al 40? Solamente el 4. Al 50 es lo mismo, si le saco el 0, ¿qué me queda? Solamente el 5. Al 70, ¿qué le queda? Solamente el 7. ¿Vale? Y este valor, lo que tenemos aquí, lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Siempre, cuando hablemos de calcular reacción, por el número 3. ¿Vale? Siempre por el número 3. 4 por 3, si vamos a 40 km por hora. 5 por 3, si vamos a 50. 7 por 3, si vamos a 70. Ya. Más de alguno a lo mejor, y tiene todo el derecho, se estará preguntando, ¿y por qué por 3? La respuesta es muy sencilla. Para el que no lo sepa, en el examen municipal no cuentan con calculadora. Es un computador, usted frente al computador. No puede abrir la calculadora del computador, ni su celular. Tampoco lápiz o papel. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillo, ¿cierto? Sencillo, entre comillas. La respuesta, su cabeza. Usted y su cabeza. El cálculo va a tener que ser mental. Entonces, chuta ya. Porque más de alguna vez me preguntan, ¿y por qué lo parto por 0? O le quito el 0. ¿Por qué lo multiplico por 3?
Porque como no podemos usar calculadora, no podemos aplicar las fórmulas correctas para esto. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una técnica, entre comillas, lo más cercana o lo más real al resultado posible. No va a ser exacto porque no lo estamos haciendo tal cual como corresponde, pero sí algo que se acerque mucho a la respuesta del examen. Que la respuesta del examen sabe perfectamente que usted está sin calculadora. Entonces, esto está generado, esto está en el libro. Sale que esto se debe hacer. Borrar, tomar solo el primer dígito y multiplicarlo siempre por la constante 3, cuando hablemos de reacción. ¿Cuál es la respuesta a esto? Si voy, cierto, a 40 km por hora, le borro el 0 y lo multiplico por 3, me da 12. ¿12 qué? 12 metros. ¿Qué significa esto? Que si fuésemos a 40 km por hora solo en reaccionar, ya recorrimos 12 metros. Importante. Ya recorrimos 12 metros. Por eso es súper importante que tengamos en consideración que a la hora de calcular esto lo hagamos bien y anotando, teniendo en cuenta en mente los datos. Ah, listo, ya. Por ejemplo, iba a 50 km por hora. Listo, le borro el 0, 5 por 3, 15. 15 metros. Iba a 70 km por hora. Listo, 7 por 3, 21. 21 metros. Esa fue mi velocidad. Ya, por si acaso. Entonces, ¿cierto? Si yo les pregunto a ustedes, chicos, chicas, aunque sea uno corresponda. Si, por ejemplo, fuésemos a una velocidad de 80 km por hora, a una velocidad de 80 km por hora, ¿cuál sería mi reacción? Siguiendo el mismo paso, ¿cierto? El mismo paso. ¿Cuál sería la distancia de reacción? ¿Ya? Tal cual. ¿Cuánto sería la respuesta? 24. ¿24 qué? ¿24 qué? Yo sé que sí, 24 es la respuesta correcta. 24 metros, excelente. 24 metros. ¿Cómo se saca? Lo mismo que dijimos recién. Se le borra el 0, ¿cierto? Se multiplica por la constante 3. Y cierto, el resultado que me dé serán los 24 metros. ¿Bien? Así se hace. Así es como se calcula, chicos, chicas. Ya, súper importante que lo sepan, porque a la hora que nosotros, ¿cierto?, tengamos en consideración esto o ya lo apliquemos en el examen municipal, tenemos que manejarlo, porque es mental. Es sí o sí mental, ya, por si acaso. Ahora, para las distancias de reacción, ¿cómo se hace? O sea, perdón, bien digo, de reacción, pero con 3 cifras. Ya no de 10, 20, 30, 100, 110 o 120. ¿Cómo sería? Lo que vamos a hacer en este caso, que es igual, borrar un 0, me queda por ejemplo el 10 y lo multiplico por 3. Por ende, ¿cierto? Si me piden, ¿cuál es tu reacción a 100 km por hora? 10 por 3, ¿cierto? Al borrar el 0, 10 por 3, 30. ¿30 qué? 30 metros. Perfecto. Listo. Y ahí sigue siendo el mismo tipo de cálculo. Bien. Ahora, el frenado. Que el frenado igual es más complicado, es más complejo. ¿Por qué? Porque el frenado, ¿cierto? Y esto es súper importante, sí aplica una fórmula, entre comillas. Y esta fórmula la pueden buscar en internet y tiene distintos tipos de entendimiento. Cambia mucho, se degenera harto. Y eso obviamente la hace más difícil. Bien. Comienza, dice aquí, comienza desde que el conductor pisa el freno, donde terminaba el otro, comienza esta. Donde termina la reacción, comienza el frenado. Ahora sí hago fuerza sobre el freno. Y va a terminar cuando el vehículo ya se detenga. Muy importante eso. Pregunta, ¿y qué afecta la distancia de frenado? La velocidad que lleve. La calzada, si la calzada está en mal estado, me va a costar, el auto va a derrapar. El estado del vehículo. Si el vehículo está en mal estado, tiene problemas de frenos, tiene desgastados los neumáticos, le cuesta más frenar. Y también las condiciones climáticas. Obviamente, si hay lluvia, si hay nieve, si hay neblina, si hay hielo, va a causar que el auto le tome muchos más metros frenar. Ya, por si acaso. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, el cálculo de la distancia de frenado, por eso les decía que es un poquito más complicado. Se aplica la fórmula, que es velocidad por velocidad. O sea, si voy a 40, 40 por 40, si voy a 80, 80 por 80. Velocidad por velocidad, partido en 200. Velocidad por velocidad, partido en 200. Acá yo decía que pueden encontrar variaciones. He visto en libros, en videos de YouTube, en TikTok, gente que pone otros valores. Por ejemplo, pone 180, pone 150, 170.
El problema es que después se te hace difícil para estar borrando o reduciendo. Entonces, lo que se hace, lo que yo recomiendo hacer es abajo dejar un 200. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren acá. Si circuláramos a 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Escribo mentalmente la fórmula, sería 60 por 60 arriba, reemplazar la fórmula, velocidad por velocidad, 60 por 60, y partirlo en 200. ¿Cuánto es 60 por 60? Bueno, 3600, pero ¿para qué voy a llegar a eso? Chicos, arriba tengo un número 0, dos números ceros. Abajo tengo otro número 0, dos números ceros. Y como hay multiplicaciones, y esto es una fracción, no una división, voy a borrar un 0 arriba, un 0 abajo. Otro 0 arriba, otro 0 abajo. Y listo. ¿Qué me quedó? Todo menos los 0. 6 por 6, partido en 2. 6 por 6, 36, partido en 2, 18 metros. Ahora, si alguien quiere reducir acá también lo puede hacer, pues se hace más fácil. 18 metros. Yo soy súper honesto. Hay gente que no le gusta para nada la matemática. Hay gente que se enreda, hay gente que siente que esto es inútil. Sí, lamentablemente es evaluado. No les puedo decir, gente, oye, apréndanlo de memoria, oye, tienes que saberlo, obligatorio. No. Tratemos de recordar un poquitito porque es para el examen municipal. Esto es una pregunta, esto sale tal cual. Y hay hartas preguntas de este estilo que pueden aparecer. Por ende, no les voy a pedir que aprendan a derivar, que aprendan de nuevo todas las tablas de multiplicar, las potencias, para nada. Lo que les voy a decir es estos pequeños trucos matemáticos, eliminar ceros, por ejemplo, y después partir en 2. Y listo. Cosas bastante sencillas, porque yo sé que no a todos se le dan las mismas aptitudes, no todos tienen las mismas habilidades, o gente que realmente la matemática la aburre, y es verdad, ¿cierto? Pero son formas, entre comillas, que uno trata de enseñarles para que sea un poquitito más llevadero o más fácil. La distancia de detención. ¿Cómo se calcula la distancia de detención? De la siguiente forma. La detención o la distancia de seguridad no es más que la suma de la reacción más el frenado. Listo. O sea, me sale como ejemplo, ¿cierto? Arriba. Es volver a hacer lo mismo. Voy a 100 km por hora. Entonces, si voy a 100 km por hora, sería la reacción primero. Le borro un 0 al 100, me quedan 10. Lo multiplico por 3 y me da un total de 30 metros. ¿Cierto? Esa será mi reacción, los 30 metros. El frenado, hago la multiplicación 100 por 100, ¿cierto? Partido en 200. Tengo un 0, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros. Abajo tengo un 0, dos ceros. Borro uno, borro otro, borro uno, borro otro. Me quedó 1 por 100, al borrar los ceros, 1 por 100, partido en 2. O sea, 1 por 100 es 100, partido en 2, la mitad de 100, 50 metros. ¿Terminé ahí? No, no he terminado. Ahí recién saqué la reacción y el frenado. ¿Cuándo termina el ejercicio? Si me están pidiendo detención o distancia de seguridad, debo sumarlos. 30 más 50 y me da un total de 80 metros. Se los digo aquí y ahora, chicos, por favor. De hecho, están las recomendaciones que yo les tengo aquí. Esto aplica solamente a vehículos clase B, autos. Sí o sí autos. ¿Por qué? Hay una pregunta del examen municipal que habla de un tren. Dice, ¿cuánto demora un tren que va a 100 o a 80 kilómetros por hora? Y la gente empieza a calcular, ¿cierto? Ah, la detención del tren. No. ¿Por qué? Porque no es un vehículo clase B. Un tren tiene una distancia, o sea, una velocidad distinta, una densidad distinta, una potencia distinta. No se puede calcular de esa forma. Segundo, las condiciones climáticas. Esta fórmula, este cálculo, no se puede hacer cuando hablemos de lluvia, de nieve. No, tiene que ser o que mencionen que el pavimento está en buen estado o que no digan nada respecto a al clima. Pero saber, sí o sí, ¿cierto? Que es un clima en buen estado, que no se afecta con ningún tipo, ni lluvia, ni nieve, ni nada por el estilo. Y lo último, que es lo que yo quería hacer énfasis. Por favor, leer bien las preguntas. Si me preguntan, ¿cuánto demora un conductor en reaccionar? La reacción. Solo sacan reacción, es decir, sacar el 0, multiplicar por 3. Listo. ¿Cuánto demorará un vehículo, cierto, en frenar? Me están pidiendo solo frenado. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos, ¿cierto? La velocidad por la velocidad, partido en 200, borramos los ceros, listo, partimos en 2. Eso. ¿Cuánto demora un vehículo en total en detenerse? Ah, saco reacción, saco frenado, lo sumo. Ya, pero ojo con eso, ojo de no quedarse a medio camino, que de repente calculan solamente uno de los pasos, no suman, si es que le piden detención, y queda, ¿cierto?, inconclusa la pregunta. Y este examen es bien capcioso, es bien desgraciado para algunas cosas, entonces a veces
quedar a medio camino y no sacar el resultado completo, igual aparece como alternativa. Entonces uno dice, ah, sí está. Y te confías y lo marcas. Y obviamente es una respuesta mala. ¿Ya? Importante. Y otro punto importante a conversar es la fuerza de gravedad. A mí, como siempre, me gusta hacer dibujos para acompañarme de lo que quiero decir, así que esta es la excepción. Chicos, ahora no dibujo bien, eso sí. Si uno sube una pendiente, ¿cierto? Uno va haciendo fuerza hacia arriba, ¿cierto? Uno va subiendo, pero la gravedad te tira hacia abajo. Por eso si tiro una piedra hacia arriba me va a caer, si es que la tiro justo hacia arriba. Pero si bajo la pendiente, ya mucha fuerza no necesitaría, entre comillas. ¿Por qué? Porque el auto va a agarrar velocidad solo. El auto suma velocidad hacia abajo y oye, la gravedad también va hacia abajo. Entonces, por eso el auto agarra vuelo. Por eso si me tiro de una loma en un skate, lo más probable es que no termine frenando nunca. ¿Por qué esto es importante mencionarlo o repasarlo? Por lo siguiente. Si yo, por ejemplo, digo, ¿saben qué? Cosa que agarra un poquito de vuelo y subo a la pendiente, puede que te quedes a la mitad y luego te empieces a ir para atrás. ¿Por qué? Porque para lograr subir hasta el final necesitas fuerza. Fuerza para controlarlo. En cambio, ¿cierto? Si vas a bajar, alguien dirá, aquí necesito velocidad. Cuidado. Porque si pones un cambio de velocidad y el auto agarra mucha velocidad, no podrás controlarlo. También se baja con un cambio de fuerza. Y aquí la pregunta del millón, por si alguien no lo sabe. ¿Y qué es un cambio de fuerza? Si hablamos de un vehículo mecánico, los cambios de fuerza, ¿cierto? Serán la primera y la segunda. Cuando es una pendiente muy empinada, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, saliendo de un estacionamiento subterráneo, primera y segunda. O primera sobre todo. Si no es tan empinado, usamos tercera. Y ya poco empinado, pero igual algo hay, cuarta. ¿Qué pasa si subo en cuarta y el auto siento que no sigue acelerando o le cuesta subir? Bajo a tercera. El problema está, por ejemplo, cuando la gente, por ejemplo, la Cuesta de la Dormida, la Cuesta Barriga, la Pirámide, sectores de Santiago, cuando lo hacen, ¿cierto? Subiendo, bajando, sobre todo bajando, en neutro, es decir, dejan aquí ningún cambio puesto, lo dejan al medio. Y dicen, aprovecho el vuelito, aprovecho el impulso. Si después vienen curvas, algo, no tienen cómo controlarlo, dan vuelta, accidente. Por eso necesito también fuerza para subir y fuerza para bajar, para controlar que el auto no se arranque en velocidad, para que no se caliente el sistema de frenos, ni tampoco, ¿cierto?, el vehículo. Pierdo control cuando lo desengancho, cuando voy en neutro, entonces puede potencialmente producirse un accidente. Muy importante recordarlo. Y lo último, ¿cierto?, que son los elementos de seguridad. Todo vehículo tiene elementos de seguridad activa y pasiva. Los elementos de seguridad, como el nombre lo dice, que buscan entregar, obviamente, seguridad. ¿Cómo obtengo esa seguridad? ¿Cómo gano la seguridad? La seguridad se obtiene, ¿cierto?, a través de dos fases. Seguridad activa o seguridad pasiva. ¿Cuál es la seguridad activa? La seguridad activa, ¿cierto?, no es otra que no sea, ¿cierto?, todos aquellos elementos que buscan que el auto no tenga un accidente, que protegen al auto. Por ejemplo, neumáticos en buen estado, luces que nos permitan alumbrar, señalizar, etc. Frenos que respondan, bocina para alertar, espejos para ver. Si me quiero cambiar de pista y viene alguien, no lo voy a chocar, ¿cierto? Y a esto, la verdad, le podemos sumar un montón de elementos. El típico pitido cuando no te pones el cinturón de seguridad, o se queda una puerta abierta, es un elemento de seguridad activa. Te avisa, te alerta para evitar un accidente. Otros elementos que también son muy importantes, por ejemplo, el ABS, el sistema antibloqueo, para tener todo el rato control, dirección. El sistema antibloqueo evita que las personas al frenar muy fuerte, ¿cierto?, pierdan control del auto. A ver, no sé si alguien lo habrá leído en las noticias, o si alguien lo leyó, a lo mejor no lo entendió, porque son siglas que de repente uno no cacha. Desde hace un mes aproximadamente, todos los vehículos que son importados al país, los que llegan a Chile, deben sí o sí tener el llamado ESP. ESP, el sistema de estabilización. ¿Para qué sirve eso? Cuando últimamente uno se da cuenta, un auto sin ESP frena o tiene un derrape, el auto hace esto y choca. En cambio, con el ESP el auto hace esto y se estabiliza. Por eso es importante el ESP.
Y ahora viene obligatoriamente, desde este año, desde hace un mes, obligatorio en todos los vehículos a la hora de comprarlos. Esa es una de las mejores noticias en cuanto a seguridad que vamos a tener. Y pasa también a ser parte de la seguridad activa. Tenemos también la seguridad pasiva. ¿Cuándo entra esta seguridad en acción? Cuando no funciona la activa. Es decir, cuando el choque lo tuviste igual, pese a todo el sistema de seguridad, frenos, luces y todo. Cuando el choque ocurre igual, entramos a considerar a la seguridad pasiva. La seguridad pasiva no evita los accidentes. El accidente ya ocurrió. La seguridad pasiva disminuye los daños. ¿En qué sentido? Cinturón de seguridad, airbags, bolsas de aire, apoyacabezas, parachoques, cualquier elemento, el mismo chasis del auto que amortigüe golpes, que proteja dentro de la cabina a los ocupantes, se considera como seguridad pasiva. Bien. El tema está, y esto es importante, en que hay que usar la seguridad pasiva. Pues la activa está, aunque también depende de que lo usemos. Pero la seguridad pasiva no muchas veces la gente la usa. Por ejemplo, el cinturón de seguridad es un seguro de vida. ¿En qué sentido? Tu auto puede tener muchos sistemas de seguridad, pero si no usas ninguno, no te pones cinturón, vayas a salir eyectado, no aprovechaste los sistemas. Todos deben usarlo, sin importar si son niños o adultos, si están en ciudad, en carretera, sentados adelante o sentados atrás. ¿Sabían ustedes que, y esto es algo que la gente no tiene idea, desde el año 2002, es obligatorio que los pasajeros de los asientos traseros lleven cinturón de seguridad? Y la gente muchas veces no lo sabe. Pregúntenle a sus papás, abuelos, ¿cierto? A gente que lleva años conduciendo. Oye, ¿te ponen parte si los pasajeros atrás van sin cinturón? La mayoría te va a decir, no, pues no te ponen parte. El parte solo si el conductor no tiene cinturón. O a lo más te dicen el conductor y el copiloto, porque van adelante. Pero la ley es súper clara. Todos deben usar cinturón en un vehículo. Todos. No importa si van adelante o atrás. ¿Ya? En el caso de los niños, deben usar también elementos complementarios, como silla de seguridad o alzadores. Y tampoco llegar y, me pongo el cinturón de malas ganas. No, el cinturón se pone, ¿cierto? Cruzado. La banda torácica pasando sobre la clavícula y terminando en la cadera opuesta. Pasa por la clavícula izquierda, termina en la cadera derecha. Debe ser justo al medio de la clavícula, no muy al borde o si no se cae, no muy al medio, te puede, ¿cierto? Muy cargado al pecho porque si no te puede dañar el cuello en caso de un tirón por un choque. La banda abdominal debe pasar arriba de los huesos de la cadera. No muy arriba, te daña la zona intestinal. No muy abajo, la zona genital. Debo sentir que me afirma. Y también debo sentir que el cinturón... A ver, esto incluso yo me sorprendí cuando lo supe. Si un auto participó en un accidente, los cinturones idealmente deben reemplazarse. ¿Por qué? Porque el cinturón, un ejemplo... Voy a dar dato o número así, nada que ver. El cinturón está preparado, o su elasticidad máxima era de 1,5 metros y la alcanzaste en el accidente. ¿Qué significa eso? Que ya llegó al tope de 1,5 metros. Si vuelves a tener un accidente, el cinturón puede ceder más allá de 1,5 metros, 2 metros o 2,5 metros. Alcanzará mucha elongación y ya no te va a sujetar tan bien. Por eso es que los cinturones, ¿cierto? Muchas veces en las aseguradoras el auto no choque sea por pérdida total. Y uno dice, oye, pero si tuvo un par de rasguños. Sí, pero, por ejemplo, perdió condiciones de seguridad, las bolsas de aire, perdió, ¿cierto?, la elasticidad del cinturón. Por eso un cinturón que me queda suelto no es muy buena señal. Ojo con eso. Las embarazadas deben usar el cinturón por debajo del vientre, no por encima, ¿ya? Para que el bebé en este caso no sea el que amortigue el accidente, el golpe. Los airbags, las bolsas de aire, ojo, complementan al cinturón. Gracias al cinturón, ¿cierto? Gracias al cinturón, uno se puede golpear con el airbag muy violentamente. Soy honesto, muy violentamente. ¿Ya? El airbag explota en promedio a 300 kilómetros por hora. Es fuerte el golpe que te da en la cara. Pero si no estuviese el airbag, te darías el golpe más fuerte aún, a lo mejor contra el volante o contra otra pieza. O si no tuviéramos cinturón, nos golpearíamos de una con el airbag, o a lo mejor saltaríamos arriba del airbag y terminaríamos eyectados fuera del auto. Por eso se dice que se complementan, ¿cierto? Entre ambos nos entregan la seguridad. Y por último, la apoyacabezas, que la apoyacabezas sirve para el llamado efecto whiplash, el efecto latigazo. Hay mucho accidente que por no ir apoyado bien en el respaldo, tu cuerpo oscila a tal velocidad hacia adelante y hacia atrás, porque iba con la velocidad del auto y luego frena de golpe, que si no vas apoyando la cabeza, tu cabeza se mueve así, como si fuese cualquier cosa. Entonces,
la cervical, la delicada zona que está atrás, puede lastimarse. Puedes quedar parapléjico, puedes quedar ciego, puedes morir. La zona cervical, la parte de atrás del cuello es muy delicada. Puedes incluso morir. Solución o recomendación. Mantén suficiente distancia, pero no te alejes más de 4 centímetros, porque hay gente que dice, ya, voy a manejar bien, y maneja como súper estirado para atrás. No, pues si la idea es que el asiento lo regules, incluso el respaldo, y que quede apoyado, que tu espalda vaya recta. Y si a lo mejor vaya un poquito cargado para adelante, que no te cargues más de 4 centímetros. No te alejes más de 4 centímetros. Porque si no, el golpe hacia atrás puede ser muy peligroso. Y además debo tenerlo a la altura, ¿cierto? Que me cubra a nivel de nuca. Súper, súper importante. Ya, por si acaso. Chicos, chicas, alumnos, alumnas, gente. Fin del capítulo número 2 del libro del nuevo conductor. Y como les comenté previamente, recuerden que encuentran todo el contenido en la intranet. Incluso, ¿cierto?, ya las clases pasadas. Por ende, si alguien a lo mejor quiere repasar las clases pasadas, ¿cierto?, cosa que se meta, miren, a su intranet, bienvenido al curso teórico de Domicar, ¿cierto? Comienza a bajar. Y aquí dice acceso a clases en vivo y repeticiones, ¿ya? Que son de los horarios ahí señalados. Martes, jueves a las 20:10 y sábado a las 12:10. Y dice abajito, pincha aquí para acceder a las clases en vivo y repeticiones. Pinchamos, ¿cierto? Y ahí estamos, en directo, ¿eh? Lo que estamos viendo ahora, justamente. Es la forma de ponerse al día y también conectarse a las clases. Recuerden que después de cada clase, ¿cierto?, pueden posteriormente, no al tiro, sino que se refiere al verla, al ya con verla, pueden ser parte ya, desarrollar el resto de los contenidos, el resto de los capítulos. A mí se me da así por ser editor, ¿cierto? Cada uno de los contenidos les van a ir apareciendo, ahí están, ¿cierto? En total, es harto contenido. ¿Por qué? Porque el examen municipal abarca muchos temas, muchos. La conducción eficiente, los problemas del tránsito, los principios de la conducción, la convivencia vial, ¿cierto? La vulnerabilidad, las normas, las señales éticas, todo eso. Ya. Para mí sería súper fácil decirle a chiquillos, vean 2 capítulos y listo, se acabó. Todo puede ser preguntable, todo puede ser pregunta de examen. Repásenlo, véanlo. Súper importante que lo consideren, porque así, ¿cierto? Aparte de que va siendo más dinámico, porque cada examen, o sea, cada tema tiene, aparte del temario, del resumen, ¿cierto?, va sumando hasta un examen de cada capítulo. Cada capítulo se cierra con un examen. Son 35 preguntas, tienen 45 minutos, ¿cierto? Igual que en el examen municipal, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ¿qué es un paso para peatones? Y ahí tienen que ir respondiendo, ¿cierto? Y son 35 preguntas, el tiempo iba corriendo, ¿cierto? 45 minutos. Aprovechenlo, repásenlo y trabajen todo lo que es el contenido. Ya, por si acaso. Chicos, chicas, desde ya, como siempre, finalizamos la clase del día de hoy. Un gusto haber compartido, ¿cierto?, haberles dado la información. Aprovechen, ¿cierto?, en caso de cualquier duda o consulta, usar los globitos de mensajes que están aquí, ¿cierto? Toda la información que quieran hacer llegar para ir respondiendo y salvaguardando cualquier duda existente, ¿ya? Para que no se les pase también la hora. Recuerden que el horario de respuesta es entre las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿ya? Igual de repente si estoy conectado y llega algún mensajito, igual le puedo responder, no hay ningún problema. Bueno. Eso pues, chicos y chicas, desde ya les doy las gracias por haberse conectado el día de hoy. Recuerden nuestra próxima clase, jueves 19:10 horas, o sea, 20:10 horas, y nos conectamos igual que hoy día, ¿cierto? A través de la herramienta, ¿cierto? Se conectan en vivo y ahí vamos a poder conectarnos todos. Se sube igual que el link de hoy día, tienen que ingresar simplemente, activen la campanita para que les recuerde, les notifique cuando se programe la emisión y así nos podemos conectar sin problemas, ¿ya? Eso pues. Muchas gracias a todos y todas por haber presenciado la clase el día de hoy y nos vemos prontamente en una nueva clase. Que estén todos y todas muy, pero muy bien. Hasta pronto.